El ego, esa voz que constantemente te dice quién eres, te dice que eres tus logros, tus posesiones, tu imagen, te hace creer que sin él no serías nada. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que crees ser no es más que una ilusión? Un engaño sutil que te mantiene atrapado en un ciclo interminable de deseo, miedo y sufrimiento. Hoy quiero que te detengas un momento y mires dentro de ti. ¿Quién eres realmente cuando el ego se calla? ¿Qué queda cuando su ruido cesa? Lo que descubrirás podría cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad y liberarte del yugo del ego? El ego, esa voz interior que constantemente te dice «yo», es un concepto que ha sido discutido y analizado durante siglos. En su esencia, el ego no es algo tangible, es una construcción mental, una identidad fabricada que nos hace sentir separados del resto del mundo. Desde una edad temprana, comenzamos a desarrollar un sentido del yo, una noción de que somos individuos separados, con nuestros propios pensamientos, deseos y temores. Esta construcción del ego es necesaria para navegar en el mundo material, para interactuar con los demás y para funcionar en la sociedad. Sin embargo, el problema surge cuando comenzamos a identificarnos demasiado con este yo creado, olvidando que nuestra verdadera esencia trasciende mucho más allá de las limitaciones del ego. El ego se manifiesta de muchas maneras. Es esa voz que te dice que eres mejor o peor que los demás, que debes competir para ganar, que debes protegerte de las amenazas externas. Te hace creer que tus logros te definen, que tu valor depende de lo que posees y que debes buscar constantemente la aprobación de los demás para sentirte completo. Sin embargo, lo que el ego realmente hace es mantenerte en un estado constante de insatisfacción. No importa cuánto logres, cuánto acumules o cuántos elogios recibas, el ego siempre quiere más. Nunca es suficiente, y es precisamente esta trampa del ego la que nos aleja de la verdadera paz interior. Una de las trampas más grandes del ego es su habilidad para hacernos creer que estamos separados de los demás. El ego nos lleva a pensar en términos de yo y ellos, mío y suyo, creando divisiones y barreras donde en realidad no existen. Este sentido de separación es la raíz de muchos de nuestros problemas, tanto a nivel personal como global. El ego alimenta el conflicto, la competencia, el juicio y la comparación. Nos lleva a sentirnos amenazados por los logros de los demás, a querer demostrar que somos mejores, más exitosos, más dignos. Pero esta sensación de separación es solo una ilusión. En realidad, todos estamos conectados, todos formamos parte de un todo más grande, y el reconocimiento de esta verdad es lo que nos lleva a la verdadera paz. Otra manifestación común del ego es el miedo. El ego teme la pérdida, teme el fracaso, teme ser vulnerable. Es esa parte de ti que se siente amenazada cuando las cosas no salen como planeaste, que se enoja cuando no recibes el reconocimiento que crees merecer, que se siente insegura cuando te enfrentas a lo desconocido. Este miedo es lo que impulsa muchas de nuestras acciones, nos lleva a tomar decisiones basadas en la autoprotección en lugar del amor y la compasión. Pero, al igual que la sensación de separación, este miedo también es una ilusión creada por el ego. Cuando nos aferramos a la idea de que somos este yo limitado y separado, el miedo se convierte en una respuesta natural. Sin embargo, cuando comenzamos a ver más allá del ego, cuando reconocemos que somos parte de algo mucho más vasto y eterno, el miedo comienza a disolverse. La buena noticia es que el ego no es invencible. Aunque es poderoso, no tiene que controlarte. Puedes aprender a reconocer las trampas del ego, a observarlo sin dejarte llevar por él y a liberarte de su influencia. Este proceso de liberación del ego
no significa destruirlo o rechazarlo por completo, sino aprender a verlo por lo que realmente es. Una herramienta útil en ciertos contextos, pero no la fuente de tu verdadera identidad. A medida que te vuelves más consciente del ego y de cómo influye en tus pensamientos y acciones, puedes comenzar a elegir conscientemente cómo quieres vivir, en lugar de reaccionar automáticamente desde un lugar de miedo y separación. Uno de los primeros pasos para liberar el control del ego es desarrollar una mayor conciencia de ti mismo. La meditación es una herramienta poderosa para lograr esto. Al sentarte en silencio y observar tus pensamientos, puedes comenzar a ver cómo el ego opera en tu mente. Puedes notar cómo constantemente busca validación, cómo se siente amenazado por ciertas situaciones, cómo se aferra a la idea de ser algo específico. La meditación te permite crear un espacio entre tú y tus pensamientos, un espacio donde puedes observar sin juzgar, donde puedes ver el ego en acción sin identificarte con él. Este espacio de observación es crucial porque te da la oportunidad de elegir. Cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, que no eres ese ego que siempre busca algo más, te das cuenta de que tienes la libertad de actuar de manera diferente. No tienes que reaccionar automáticamente a los impulsos del ego. Puedes elegir responder desde un lugar de paz, desde un lugar de amor, desde un lugar que no se siente amenazado por el mundo exterior. Esta es la verdadera libertad. La libertad de ser quien realmente eres, más allá de las limitaciones del ego. Otro aspecto importante de la liberación del ego es el desapego. El ego se aferra a las cosas, a las personas, a las ideas. Cree que necesitas ciertas cosas para ser feliz, que tu valor depende de lo que tienes o de cómo te ven los demás. Pero el apego solo crea sufrimiento. Cuando te aferras a algo, vives con el miedo constante de perderlo, y cuando inevitablemente lo pierdes, el sufrimiento se intensifica. El desapego no significa que no disfrutes de las cosas de la vida, sino que no dependes de ellas para tu felicidad. Cuando te desapegas, te liberas del miedo y de la ansiedad que provienen de intentar controlar lo incontrolable. Te abres a la posibilidad de experimentar la vida de manera más plena, sin las cadenas del apego. La compasión también juega un papel fundamental en la disolución del ego. El ego se alimenta de la comparación, del juicio, de la necesidad de sentirse superior o inferior a los demás. Pero cuando cultivas la compasión, el ego comienza a perder su poder. La compasión te permite ver a los demás como iguales, como seres que, al igual que tú, están en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. La compasión disuelve las barreras que el ego crea y te conecta con los demás a un nivel más profundo. Cuando actúas desde la compasión, no hay lugar para el ego, porque estás actuando desde un lugar de amor incondicional. Además, es importante reconocer que el ego no es un enemigo a derrotar, sino una parte de ti que necesita ser comprendida y transformada. El ego ha sido una herramienta útil en ciertos aspectos de tu vida, pero ahora es el momento de trascenderlo. Esta trascendencia no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere paciencia, práctica y autocompasión. A medida que te vuelves más consciente de cómo el ego influye en tu vida, puedes comenzar a tomar decisiones más alineadas con tu verdadero ser, decisiones que te llevan hacia la paz, la felicidad y la libertad interior. Otra clave para desmantelar el poder del ego es practicar el arte de soltar. El ego se aferra a las experiencias pasadas, a las heridas, a las viejas narrativas sobre quién eres y lo que mereces. Sin embargo, mantenerte atado a estas historias solo perpetúa el sufrimiento. Soltar significa dejar ir esas viejas identificaciones, abrirte a nuevas posibilidades y aceptar el presente tal como es. Al soltar, te liberas del peso del pasado
y permites que surja una nueva versión de ti mismo, más conectada con tu esencia y menos limitada por el ego. El proceso de soltar también está íntimamente relacionado con la práctica del perdón. El ego se alimenta del rencor y del resentimiento. Mantiene viva la herida al recordarte constantemente cómo has sido herido o cómo has herido a otros. El perdón, por otro lado, es un acto de liberación. No se trata de condonar acciones dañinas, sino de liberarte del peso que llevas al aferrarte a esas heridas. Al perdonar tanto a los demás como a ti mismo, das un paso poderoso hacia la disolución del ego. Dejas de identificarte con la víctima o el agresor y te abres a la posibilidad de vivir en paz, sin las cadenas del pasado. Un aspecto interesante del ego es cómo distorsiona nuestra percepción de la realidad. El ego crea una narrativa constante, una historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres, qué es lo que mereces y cómo debe ser el mundo. Sin embargo, esta narrativa a menudo está llena de ilusiones y malentendidos. El ego distorsiona nuestra percepción para encajar en su propia versión de la realidad, una realidad que está basada en miedos, deseos y creencias limitantes. Por ejemplo, el ego puede hacerte creer que necesitas la aprobación de los demás para sentirte valioso o que tu felicidad depende de obtener ciertos logros o posesiones. Estas creencias, aunque parecen muy reales, son simplemente constructos del ego, y al aferrarte a ellas, limitas tu verdadera capacidad de experimentar la vida en su totalidad. Cuando comienzas a cuestionar estas narrativas, a desmantelar las ilusiones que el ego ha creado, te das cuenta de que muchas de las limitaciones que creías tener no son reales. Son barreras autoimpuestas, basadas en un sentido erróneo de identidad. Al liberar estas creencias, te abres a una realidad mucho más amplia, una realidad en la que eres libre de ser quien realmente eres, sin las limitaciones impuestas por el ego. Una forma práctica de empezar a ver más allá de las ilusiones del ego es a través de la práctica de la atención plena o mindfulness. Al estar presente en el momento, sin juzgar, sin aferrarte a ninguna idea o expectativa, puedes observar cómo el ego intenta constantemente atraer tu atención hacia el pasado o el futuro, manteniéndote alejado del aquí y ahora. Pero al mantenerte en el presente, en el único lugar donde la vida realmente ocurre, comienzas a ver con más claridad, a experimentar la vida tal como es, sin las distorsiones del ego. El silencio es otro poderoso aliado en el camino para trascender el ego. El ego se nutre del ruido, tanto externo como interno. Le gusta llenar tu mente con pensamientos constantes, preocupaciones y planes, pero en el silencio, el ego pierde fuerza. En el silencio, puedes conectar con tu ser interior, con esa parte de ti que siempre está en paz. Independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor, pasar tiempo en silencio, ya sea a través de la meditación, la contemplación o simplemente estar en la naturaleza, te ayuda a desconectarte del ego y a reconectar con tu esencia. El ego también se manifiesta en la necesidad de control. Quiere controlar cómo te ven los demás, controlar los resultados de tus acciones, controlar las circunstancias de tu vida. Pero la verdad es que el control es una ilusión. No puedes controlar lo que los demás piensan, ni puedes predecir exactamente cómo se desarrollarán las cosas. Al intentar controlar, el ego solo crea más tensión y estrés. La liberación viene al aceptar la incertidumbre, al permitir que la vida se despliegue de manera natural, confiando en que, al soltar el control, te abres a posibilidades que el ego ni siquiera puede imaginar. A medida que trabajas en soltar el control, también descubres el poder de la vulnerabilidad. El ego teme ser vulnerable porque lo asocia con la debilidad, pero en realidad, ser vulnerable es un acto de gran valentía. Es admitir que no tienes todas las respuestas, que estás dispuesto a aprender y crecer,
que no necesitas tener siempre la razón. Al permitirte ser vulnerable, abres tu corazón, te conectas más profundamente con los demás y con tu propia humanidad. Y es en esta vulnerabilidad donde se encuentran la verdadera fortaleza y la verdadera libertad. La vulnerabilidad también nos lleva a una mayor autenticidad. El ego, por naturaleza, es un maestro del disfraz. Se esconde detrás de máscaras, adoptando diferentes identidades según la situación, para protegerse y para obtener lo que quiere. Pero estas máscaras solo te alejan de tu verdadero ser. Ser auténtico significa quitarte esas máscaras, presentarte ante el mundo tal como eres, sin pretensiones. La autenticidad es un acto de liberación, un rechazo a vivir según las expectativas de los demás y una afirmación de tu verdadero ser. Al vivir con autenticidad, el ego pierde su poder y lo que emerge es una vida más plena, más libre y más significativa. Otro aspecto clave para disolver el ego es la práctica de la gratitud. El ego siempre busca lo que falta, lo que no tiene, lo que podría mejorar. Esto crea un ciclo interminable de insatisfacción y deseo, pero cuando practicas la gratitud, cambias tu enfoque. En lugar de centrarte en lo que te falta, comienzas a apreciar lo que ya tienes. La gratitud es un antídoto poderoso contra el ego, porque te saca de la mentalidad de carencia y te lleva a un estado de abundancia. Te ayuda a reconocer que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones o en el estatus, sino en el amor, la conexión y la paz interior. El ego también nos mantiene atrapados en el pasado o en el futuro, alejándonos del momento presente. A menudo, el ego revive viejas heridas, resentimientos o logros pasados para reforzar su identidad, o proyecta miedos y deseos hacia el futuro. Pero la verdadera vida ocurre en el presente. Es solo en el ahora donde puedes experimentar la realidad tal como es. Practicar el estar presente, ya sea a través de la meditación, la respiración consciente o simplemente prestando atención a lo que está sucediendo a tu alrededor, es una forma poderosa de romper con el ciclo del ego. Al estar presente, te liberas del peso del pasado y de la ansiedad del futuro, y entras en un estado de paz y claridad. Uno de los pasos más importantes para trascender el ego es el amor incondicional. El ego ama con condiciones. Ama cuando le conviene, cuando recibe algo a cambio, cuando se siente seguro. Pero el amor incondicional es amor sin ataduras, sin expectativas, sin necesidad de reciprocidad. Es un amor que nace de la comprensión de que todos somos uno, de que todos compartimos la misma esencia divina. Al practicar el amor incondicional, ya sea hacia ti mismo o hacia los demás, disuelves las barreras que el ego ha creado y te abres a una experiencia más profunda y significativa de la vida. El amor incondicional es el antídoto definitivo contra el ego, porque donde hay amor verdadero, el ego no puede existir. El ego ha sido una parte importante de tu vida, una herramienta que te ha ayudado a navegar por el mundo, a construir una identidad, a aprender y a crecer. Pero ahora es el momento de ir más allá, de dejar atrás las limitaciones del ego y de abrirte a una vida más libre, más plena, más conectada con tu verdadero ser. El proceso de trascender el ego no es fácil, requiere valentía, autoconciencia y compromiso. Pero los frutos de este trabajo son inmensos: paz interior, libertad emocional, relaciones más profundas y auténticas, y una vida vivida desde el amor en lugar del miedo. Te invito a reflexionar sobre cómo el ego ha influido en tu vida y a considerar cómo puedes empezar a liberarte de sus limitaciones. Recuerda que no estás solo en este camino. Cada paso que das hacia la libertad interior te acerca más a tu verdadera esencia, a ese ser infinito y lleno de paz que siempre ha estado ahí, esperando ser redescubierto. Si este mensaje te ha resonado,
y deseas continuar explorando este camino de autoconocimiento y liberación, no olvides suscribirte y compartir tus pensamientos. Juntos, podemos caminar hacia una vida de mayor paz, amor y autenticidad. Hasta la próxima.